Continuando con interdependencia y la reducción de dimensionalidad, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los modelos que observamos para hacer reducción de dimensionalidad, como PCA, ICA, CA y MDS. Entonces, para ver un ejemplo práctico ya de un análisis de correspondencia o correspondence análisis, para observar a qué sector corresponde cada una de nuestras variables, vamos a hacer un análisis con unas variables discretas ordinales. En este caso específico son variables ordinales que nos ayudan a observar a qué segmento corresponde cada uno de los desinfectantes acá presentados. Entonces, básicamente vamos a hacer un análisis de correspondencia gráfico de los elementos que están en esta tabla para saber cuáles son más afines unos a otros y saber cuáles son similares en sus componentes correspondientes cada uno de ellos. Esto también puede usarse con con dos o más variables, en este caso son 3 variables y 5 marcas de desinfectante. Entonces, básicamente, con la tabla anterior lo que hicimos fue clasificar por porcentajes a qué porcentaje corresponde cada una de las marcas según el perfil de marcas, el perfil de atributos, y los codificamos en esos correspondientes porcentajes cada uno de ellos. Entonces, para entender cómo hacer el análisis de correspondencia, tenemos que tener en cuenta que tenemos que definir la distancia entre cada una de las filas que tenemos de nuestros datos, que en nuestro caso, en nuestra tabla anterior, volvemos a la diapositiva anterior, en nuestro caso de la tabla anterior, sabemos que son diferentes marcas que corresponden a cada uno de los segmentos. De esto también sabemos que la matriz de esos datos que nosotros organizamos es la diagonal de esa matriz, es la matriz de baricentros de cada uno de ellos, y los podemos transformar para saber cuál es la distancia euclidiana que hay entre un parámetro y otro. Entonces, básicamente, si graficamos esto en 3 diferentes componentes que son la fragancia, la limpieza y la desinfección, y queremos observar a qué componente de estas nuevas componentes pertenece o corresponde cada una de nuestras marcas, podemos observar en este gráfico tridimensional que Cif y Mr. Músculo corresponden mayormente a limpieza, Ayudín a desinfectante y Carrefour y Poet al segmento de fragancias. Entonces, de acuerdo con esto y con las distancias que calculamos de los baricentros y de la distancia euclidiana que se encuentra entre cada una de las variables definidas y los correspondientes segmentos a los que queremos evaluar, vamos a analizar cuáles son los perfiles de cada uno de estos en la distancia euclidiana que hemos desarrollado. Entonces, ese cálculo de la distancia euclidiana y del correspondence análisis para determinar cuál es la distancia promedio de los perfiles de cada uno de los perfiles de nosotros al centroide que queremos analizar está dado por estas ecuaciones. Entonces, utilizando los paquetes específicos de software como R o Python, podemos encontrar cómo reducir la dimensión y encontrar a qué segmento corresponde cada una de nuestras marcas, si es fragancia, desinfección o limpieza, basado en los parámetros de los valores propios de los eigenvalues y de los valores propios y vectores propios de nuestras matrices de datos. Nos permiten determinar cuáles son los vectores, cómo están dados para cada una de nuestras marcas en función de el segmento al que queremos evaluar si corresponde o no. Entonces, de acá encontramos que tenemos que
Cada una de estas corresponde a ciertos segmentos diferentes y dividiendo nuestro modelo en dimensiones específicas tenemos dos dimensiones. La dimensión 1, que básicamente lo que hace es determinar cuánto es la varianza o explica la variabilidad de nuestro modelo, y tratamos de explicar en estas dos dimensiones la variabilidad de todos nuestros datos. Entonces, inicialmente en nuestra primera dimensión de desinfección, en el vector de desinfección, tenemos en cuenta que los valores que mayor atributo corresponden son Ayudín, y Mr. Músculo está a cierta distancia de ese vector. Si trazamos los nuevos vectores, entonces sabemos que los vectores a los que corresponde cada uno de nuestros segmentos, sabemos que al vector limpieza corresponden mayormente Mr. Músculo y Sif, y al vector fragancia Potet y Carrefour. ¿Qué quiere decir cada uno de estos vectores que tenemos acá trazados? Y ¿cómo sabemos a cuál vector corresponde cada uno de nuestros modelos? Entonces, nuestros modelos, dependiendo de la distancia euclidiana que se calcula con las ecuaciones anteriores, nos permite saber a qué vector en cada una de las dimensiones corresponden nuestras marcas. Visto de una manera más general, básicamente esta sería las correspondencias que tienen cada uno de nuestros modelos y a los vectores de los segmentos que corresponde cada uno de nuestras marcas analizadas. Entonces, así como evaluamos el mismo caso, el caso anterior de los desinfectantes, acá tenemos una nueva análisis de correspondencia de atributos que tenemos para cada uno de nuestras marcas o nuestros modelos. Entonces, en este caso tenemos para teléfonos celulares, donde tenemos ciertos atributos como sonido, pantalla, cámara, la potencia, el tamaño, la autonomía, la facilidad, el diseño, el precio, y estos son el número de encuestas para cada uno de esos segmentos de cada uno de los teléfonos celulares que se analizaron. Entonces, de acuerdo con esto y evaluar cuál sería en cada uno de los segmentos que quisiéramos escoger, sería bastante difícil analizarlo desde el punto de vista de una tabla, sabiendo que podemos analizarlo de una mejor manera asignándole porcentajes dependiendo del número de votos por marca, y perfilar cada uno de nuestras marcas basado en esos atributos que queremos conocer. Sabiendo que difícilmente con una tabla podríamos saber a qué cada uno de los segmentos que quisiéramos evaluar o atributos de cada una de las marcas de teléfonos celulares que quisiéramos evaluar, reducir la dimensión nos facilita el trabajo, ya que reduciendo la dimensión en precio podemos saber que los teléfonos que mejor se ajustan a un menor precio o de acuerdo a la sensación de los compradores están más asociados a un buen precio son Sony, Nokia y LG, mientras que a modernidad están asociados BlackBerry, Nokia, iPhone y Sony, que son los que tienen mayor cercanía a la modernidad, y en cuanto a potencia son LG, Nokia, Motorola, Sony y iPhone. Entonces, basado en este análisis de correspondencia, nosotros podemos saber a qué segmento apuntarle cuando vamos a desarrollar un análisis de ventas en nuestros modelos, con nuestros datos, con nuestras encuestas, sabiendo cómo reducir el análisis de correspondencia de cada uno de los ítems con el segmento que queremos evaluar. Asimismo, al igual que el análisis de correspondencia, nosotros podemos hacer un análisis de proximidades y este análisis de proximidades nos permite buscar la reducción de la dimensión para representar gráficamente
cuáles son nuestros datos. Básicamente, bueno, al igual que los anteriores métodos, parte de una matriz de disimilitudes entre unidades analizadas, o sea, que esperando que no haya similitud entre cada uno de ellos para hacer la discriminación y poder desarrollar ese análisis de proximidades. Y como caso particular, tiene una matriz de distancias de p variables calculadas a partir de p. Entonces, básicamente en este caso específico vamos a analizar y evaluar cómo se comportan entre marcas de vinos dependiendo de la variedad de la uva que se tiene entre esas marcas de vinos, para saber cuáles son más próximos unos a otros en cuanto a precio, calidad y de acuerdo a la percepción de nuestros clientes. Entonces, de acuerdo con las evaluaciones anteriores, gráficamente podemos representar cada uno de nuestros vinos y sus variedades específicas para saber cuál es el comportamiento entre ellos y observar si hay una proximidad entre marca y marca dependiendo del tipo o la variedad de uva que estemos analizando. Entonces, básicamente esto nos sirve para analizar y agrupar dependiendo de la proximidad que hay entre cada una de nuestras variables, y nos sirve para observar de dónde provienen las disimilitudes, si son de observación o preguntas directas, si hay una distancia entre variables, si por ejemplo tenemos una compra compartida, digamos de que se compraron dos marcas de vino con dos tipos de uva diferentes, en el caso anterior mostrado, y el algoritmo nos produce una representación que minimiza la distorsión de los datos en ese agrupamiento específico. Entonces, para encontrar ese análisis de proximidades, al igual que en los casos anteriores de reducción de dimensionalidad, tenemos que tener en cuenta la varianza de cada una de nuestras variables y cómo las matrices de covarianza entre ellas hacen que éstas sean de una forma que uno pueda analizarlo entre distancias muy grandes o distancias muy cortas en la proximidad de cada uno de los datos. Entonces vamos nuevamente a la parte práctica para ver cómo aplicar esto en nuestros datos, y espero que haya sido de su total agrado esta presentación. Nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias.